Radio Mundo. XERPM FM 103.3. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Emisora de Organización Radio Fórmula, México. Serenata y poesía. 1946. A lo largo del tiempo se han contado diversas historias de leyendas, historias de terror, hasta leyendas urbanas. En especial, en este episodio vamos a tocar temas sobre leyendas urbanas de Mérida y sus alrededores. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, las personas, los lugares y la historia esconden anécdotas y sucesos las cuales para propios extraños son un enigma. En este programa escucharás relatos que han surgido de generación en generación. Acompáñame en ese viaje y juntos conoceremos lo que hay detrás de cada caso. Yo soy Manuel Puc y eso es Radio Anécdotas de la Penumbra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su canal, su podcast, Radio Anécdotas de la Penumbra. Estoy muy feliz y muy contento de estar acompañándoles a ustedes el día de hoy. Pues ese es el primer episodio sobre leyendas urbanas, anécdotas de terror, etc. Para empezar, pues este proyecto ya lleva un buen de rato queriéndolo hacer, como si ya se chutaron el primer episodio. Ese es el primer episodio de la primera temporada. Entonces, pues nada, pues vamos a comenzar con estos temas que están muy interesantes. Bueno, vamos a empezar con lo que son la mestiza fantasma del cementerio. Para empezar, ¿qué es una persona mestiza aquí en Yucatán? Bueno, una persona mestiza es una persona que porta los colores o la ropa típica regional del estado. En este caso, las mujeres llevan el hipil o el justán y los varones pantalón blanco, alpargatas y una filipina o guayabera o camisa blanca. Eso es el traje regional típico que nos distingue en Yucatán, porque, por si no lo saben, yo soy de Yucatán, específicamente de Mérida. Entonces, surgió una leyenda urbana hace muchísimos años atrás, específicamente por ahí de los años 50. Resulta que en el cementerio general de la ciudad de Mérida se decía que aparecía una mujer mestiza, es decir, una persona adulta mayor que vestía pues el traje regional, en ese caso una persona humilde que pasaba por el cementerio siempre rogando y quejándose con las demás personas con las que pasaba, ¿no? ¿Cuál era la queja de esta persona? Esta persona decía que estaban descuidados el cementerio. Para ese entonces se estaba construyendo o se estaba dando a conocer lo que era el Panteón Florido, que dividía una barda. Hay leyendas urbanas que comentan que parte de lo que es el Panteón Florido y el Panteón General, pues atrás de esas casas se construyeron, detrás de ese cementerio se construyeron edificaciones, quitaron algunas tumbas y pusieron casas encima. De hecho, cuando tú pasas, porque yo he pasado, se ven el cementerio enfrente de la casa de las personas. A mí este tipo de cosas sí me da un poco de miedo, pero tengo respeto. De hecho, mi abuelo vivía cerca de ese lugar y se escuchaban cosas raras. Cerca de ahí, de lo que es esa colonia, cayó el avión de Pedro Infante. Y dicen que se aparece Pedro Infante cantando en esas zonas. Allí es donde falleció nuestro ídolo de México. Prosiguiendo la historia, para ese entonces pues estaba muy descuidado el cementerio. Se veían las esculturas todas
denigradas, esculturas que también estaban en mal estado. También se decía que se veían los huesos de algunas personas que habían fallecido. Se lograban ver ataúdes que salían sobre la tierra. Es por eso que la mujer, una persona mayor con canas, morenita, chaparrita, decía y se quejaba de que estamos descuidando o se estaban descuidando a los muertos. Con el paso del tiempo, la gente le fue haciendo oración para que su alma descanse. Muchas personas, y hay versiones que apuntan que esta persona se quejaba tanto que no podía dejar en paz y se aparecía en cualquier punto de la ciudad aleatoriamente, es decir, que se aparecía repentinamente y desaparecía. Hay leyendas urbanas que apuntan que hay mototaxistas o taxistas que han llevado a una persona adulta mayor. Esta es una de las típicas historias donde taxistas, por ejemplo, transportan a otra persona al cementerio y cuando se voltean no están. En este caso, hay versiones que cuentan taxistas y personas que se dedican a este oficio que cuando al bajar la clienta les pagan con hojas y al día siguiente se enferman y en ocasiones fallecen. Esta fue una de las leyendas que más sucumbió a Mérida durante muchos años. Hasta la fecha se dice que se ve a esta mujer divagando en estos lugares. La leyenda urbana de la mujer de la 500. Mujer que en vida fue etiquetada como la 500, construyó su casa basada en la arquitectura oriental por su admiración a la cultura china, casa que se ha convertido en emblemática y en referencia de la sociedad yucateca. Esta leyenda urbana no es de terror, pero sí fue muy curioso. Resulta que en la colonia México había una mujer muy hermosa. Esta mujer tenía una casa de un estilo chino, de un estilo asiático, por decirlo así. Esta persona se decía que se dedicaba pues a la prostitución. Decían que cobraba 500 pesos para ese entonces. La mujer de la vida galante, como decían muchos, tenía un bar que muchas personas decían que no cualquier persona se le podía acercar a la mujer de la 500. Tendría que ser una persona con mayor rango o tener demasiado dinero. Esta persona se decía que también andaba en un convertible rojo, en donde se la pasaba y paseaba todo el tiempo. Esta persona lo hacía para andar en estos lugares y poder convencer a las personas. El lugar es muy hermoso, la verdad. Se dice que también era una persona pues tan bella que las personas inventaron esta historia para que la persona tenga mala fama. Según dice, hay una persona de nombre Eduardo Cantos Cicero. Esta persona le llamaban el Tigre. Esta persona era un empresario pues famoso que vendía cochinita y lechón cerca de lo que es Bosques de Yucalpetén. Y esta persona relata: cuando pasaba por la casona china, yo tendría 20 años. Se decía que ella la diseñó y la financió su esposo, un hombre muy adinerado. Cuando pasaba por la casona china, yo tendría 20 años. Se decía que ella la diseñó y la financió su esposo, un hombre muy adinerado, pero después de un par de años se divorció. En honor a la verdad, a la vida de doña Miriam, siempre fue un misterio, un mundo de especulaciones, por eso se convirtió en una leyenda urbana de Mérida. Esto comenta la persona que le llaman el Tigre. Hace un año aproximadamente falleció esta persona. La casa actualmente se ve y se puede apreciar y es muy preciosa, pero siempre será recordada como este tipo de mujer. No sabemos qué haya pasado, pero yo considero que se llegó a la conjetura que esta persona se dedicaba a la vida de galante, puesto que era muy hermosa y, como dije en un principio, lo decían solo para morir, lo decían solo para rumorar, lo decían solo para rumorar debido a que tenían envidia de su belleza.
Asilo Ayala, actual Centro Estatal de Bellas Artes, donde los ventilados y grandes pasillos que conectan los diversos salones representaron en su momento un gran avance para la psiquiatría, y un mes después ingresaron al nuevo recinto, los enfermos del antiguo Hospital Orán de La Mejorada. Esta historia, pues le llegué a investigar y no me había dado cuenta que he pasado justo cerca de ese lugar. Se habla mucho de lo que es el Parque de la Paz, pero en realidad el Parque de la Paz dicen que es uno de esos lugares que todos hemos visto en Mérida, pero no conocemos su historia. ¿Por qué menciono esto? Resulta que enfrente del Parque de la Paz había una prisión. Se cuentan muchas historias alrededor de este tipo de leyendas urbanas. Pero en este caso nos vamos a centrar en el Asilo Leandro Ayala. Bueno, el Asilo Leandro Ayala era un asilo para personas dementes, es decir, personas que tenían o padecían de sus facultades mentales, eran encerrados ahí. Pues se han hablado de muchas historias famosas en México sobre Lecumberri y el Palacio Negro, que eran manicomios. En muchos de esos casos, a las personas que estaban en contra del poder o del gobierno las encerraban ahí. Personas adultas mayores, personas de la calle, personas que tenían ciertas dificultades en la mente. Pero sí, en muchas ocasiones se llegaron a encerrar personas hasta inocentes. Mérida no fue la excepción. Y el Asilo Leandro León Ayala llegó a albergar muchas personas, a las cuales se sumaron médicos, internistas, enfermeros y por supuesto cuidadores. Este asilo se inauguró en 1906 gracias a Porfirio Díaz, cuando empezó a modernizar el país. Una persona llamada Leandro Valle pues dona este lugar. Era una persona que tenía apoyo social y hacía acciones sociales en pro de la comunidad. Lo que pasó fue que una persona inocente fue encerrada en ese lugar. ¿Por qué fue encerrado? Bueno, él estaba en contra del porfiriato, en contra de las decisiones del presidente de la República en ese entonces, Porfirio Díaz, y se encerró allí, lo encerraron. Entonces, en este lugar se practicaba la electroconvulsiva o los electrochoques, y esa persona pasó por este tipo de tratamientos, por la cual fue suspendido años después. Esa persona en realidad no padecía ningún trastorno mental. El encierro le volvió tan loco que falleció. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía a nadie. Se dice que en noviembre y diciembre de cada año el alma de esa persona vaga por los pasillos de Bellas Artes. Por los que no supieron o no sabían, pues es el lugar donde se da este tipo de disciplina. Se dice que en este lugar se llegaron a albergar pacientes con esquizofrenia médica comprobada y algunas cosas que en ese entonces la ciencia no podía describir. Se comentan algunos especialistas de lo paranormal que se escuchaban voces, se escuchaban murmullos y que por supuesto se aparecía este paciente. Muchos habían comentado, los residentes de medicina, que siempre se les aparecía una persona quien pedía por su inocencia. De hecho, hay un relato del doctor Eduardo Ursáez donde relata cómo fue su estancia en este lugar. Voy a darme el tiempo en alguna ocasión de pasar por este lugar e entrevistar a algunas personas, obviamente con previo consentimiento, para ver si han sabido algo. De hecho, quiero por cada leyenda urbana visitar esos lugares, documentarlos y hacer entrevistas sobre los relatos de la gente. Porque no solo cuenta mi voz, cuenta tu voz, cuenta la voz de los demás y las anécdotas a las cuales se encierra esto. Entonces, si quieres contarme tu relato, tu audio, lo pondré en este podcast al principio, lo comentamos y seguimos con los programas. Puedes mandarme un correo electrónico a manuel.paz
pug75@gmail.com o pug.canche.603@gmail.com. Les dejo con una excelente noche.